Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra charla número 25. Hoy es lunes 20 de julio del 2020 y pues muy contenta porque tenemos una gran charla con un gran invitado, experto en la materia. Yo soy Leticia Zárate, para quien no me conoce. Soy la creadora de Apapáchame, esta comunidad que nuestra intención es aprender de experiencias de los profesionales, de los aficionados a la gastronomía, hablar de un tema tan diverso y tan interesante y apasionante que muchas veces desconocemos o no le tomamos mucha relevancia, y el tema gastronómico tiene que ver mucho con nuestra identidad, así es que es importante que quien quiera sumarse a esta comunidad son más que bienvenidos. Saludos por ahí, gracias por estar. Una disculpa que el jueves pasado no pudimos tener transmisión, tuvimos un pequeño inconveniente, pero reprogramaremos con nuestros invitados que estaban previstos. Así es que bienvenidos sean todos. Vamos a empezar. Estoy esperando a que entre por aquí nuestro invitado para poderlo unir a la conversación. Saludos, saludos, muchas gracias. Como les decía, este espacio se trata de que sea un espacio de colaboración, de compartir experiencias, de compartir conocimientos, saberes, sabidurías, de todos los que puedan estar interesados en el medio gastronómico, ya sea profesionales o también aficionados. Bienvenidos todos, gracias a todos los que se están sumando. Hace un momentito estábamos haciendo una prueba con nuestro invitado y por ahí ya vimos algunos. Gracias por unirse, y recuerden que estas charlas se quedan aquí grabadas en nuestro canal de IGTV y también las compartimos en nuestra fanpage de Apapáchame 2015 en nuestro Facebook. Así es que si no nos pueden acompañar de momento, no dejen de ver la retransmisión. Ya está por aquí nuestro invitado. Voy a darle paso y a la vez a presentarles un poco de quién es él. La comunidad Apapáchame crece cada día, y esta semana en especial, hoy les quiero dar gracias a los que nos siguen desde Brasil. Gracias. Ya tenemos aquí a nuestro invitado. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Bien, gracias. muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Les voy a contar que Alberto, nuestro invitado del día de hoy, Alberto Peralta de Legarreta, es doctor en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 2011. Investigador nacional, docente, con más de 20 años de experiencia en materias relacionadas con historia, el patrimonio turístico y la cultura de México. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, enfocado en temas de turismo cultural y la propuesta en valor del patrimonio cultural, religioso y gastronómico de México. Alberto ha escrito libros como La Mesa de Todos, Historia de la Gastronomía Callejera en la Ciudad de México, en prensa, Cultura Gastronómica en la Mesoamérica Prehispánica en el año 2018 por Siglo XXI Editores y la Universidad Anáhuac, México. También ha escrito El Chilangonario en 2011 con otras inquisiciones, Chile para Todos 2014 con Algarabía, y ¿A quién no le gusta el Chile? En 2017 con El Selector. Así es que muchas gracias, Alberto. Yo la verdad estoy muy contenta, y hace un momento lo comentaba contigo y también en la pequeña invitación que hacía a través de nuestra fanpage, a que hayas aceptado esta invitación de Apapáchame a estar con nosotros, compartir contigo y decirles a todos que Alberto ha sido un descubrimiento en la cuarentena. He escuchado muchas charlas de él y la verdad es que me ha llamado mucho la atención su perspectiva y todo lo que sabe, así es que un gustazo que me hayas dicho que sí. Gracias, Alberto. No, pues de verdad muchas gracias a ustedes y a toda tu comunidad, porque pues siempre es una oportunidad padre usar estos medios nuevos para muchos.
digo, no es que fueran nuevos para mí, pero ahora se han proliferado muchísimo en el encierro, en este arresto domiciliario que nos han impuesto, o que nos seguimos de imponer, ¿no? Hasta para estar seguros, pero Claro. sí, pues a las órdenes, acá estamos. Gracias, Alberto. Pues muchas gracias. Me gustaría que, bueno, ya por aquí ya te están saludando, ¿eh? Saludos, doctor, felicidades, gracias a los que se van conectando. Iremos resolviendo y comentando las preguntas de todos. Este espacio al final de eso se trata, que sea un espacio participativo, así es que pues aquí estará Alberto acompañándonos un ratito. ¿Eh? Alberto, cuéntanos cómo es que llegas a este acercamiento, desde tu visión antropológica, hacia la gastronomía? Cuéntanos. Mira, te cuento, yo creo que hay algunas cosas que son de vida y de repente uno no lo sabe porque está cotidianamente metido en ellas y pues las cosas de la cotidianidad normalmente son invisibles, ¿no? O sea, se nos vuelven invisibles. Yo creo que yo siempre estuve sentado en una cocina ahí viendo cómo cortaban la comida en casa de mi abuela, donde estaba yo aprendiendo desde ayudar un poquito a cortar cosas pero sobre todo observando, de manera que la cocina no me era ajena, ¿no? Y bueno, también comelón, hasta hace poco fui mucho, eh, cosa importante. Y otra cosa es que también me tocó afortunadamente vivir en varios lugares y ver varios tipos de mercados, que era ese lugar donde uno compraba lo que iba a comer, era el primer contacto con la gente que le producía las cosas o que las llevaba a tus manos. Y esa parte a mí siempre me interesó muchísimo, la belleza de nuestros mercados, los aromas, lo que ahí sucedía, ¿no? Porque el mercado es ese lugar de reunión social donde se dan desde los chismes hasta las rebeliones, ¿no? Pasando por los amoríos, por el coqueteo y todo este tipo de cosas. Eso es cultura. Y entonces, pues creo que en ese aspecto fui afortunado porque siempre estuve cerca a la cocina y el comer rico, el comer bien. Y luego entré a una universidad donde daba clases de cuestiones patrimoniales, de pirámides y cosas así, de historia. Y en cierto momento hubo la oportunidad de dar la clase de cultura gastronómica de México y me aventé el paquete. No es que fuera nuevo, pero no estaba empezando, eso fue hace unos 16 años, una cosa así. Y pues ya, desde entonces me quedé enamorado del tema, porque aparte es un tema que por cotidiano apenas como que estamos empezando a quererle meter ganas y investigación, lo cual no demerita nuestras maravillas, sino simplemente necesitaban un poquito, pues como de enfoque, ¿no? Y es lo que trato de hacer, no soy el único que está en esto, pero afortunadamente llegué al tema. Claro, yo justamente el otro día, y algo que me sorprendió muchísimo escuchar es que a modo profesional en las escuelas de gastronomía, no fue hasta los años 80 o por ahí así, que empezaron a meterse al tema de la gastronomía mexicana en un a modo programa, ¿no? Sí. Eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Con todo el Eh, baja que tenemos detrás. Es como te digo, un tema que uno no entiende muy bien cómo es que no se había estudiado semejante cosa. Y es que si hay estudiantes con nosotros de gastronomía o de los que gustan de la gastronomía, son cosas que aprendes de tu abuelita. Porque ¿a poco se necesita tener un título universitario para cocinar, ¿no? Si quieres te paso el recetario de la abuela. Y ese tipo de cosas. Yo creo que por cotidiano no lo veíamos, ¿no? Y en otros países sí lo vieron. De Francia, desde la Revolución Francesa, han estado metidísimos en esto. Por eso se han puesto, pues, como en la visibilidad número uno, ¿no? No es que nosotros estemos por debajo, somos diferentes. Pero nosotros, sí, yo creo que a partir como de los años finales de los setentas, principios de los ochentas, comenzamos a pensar que la gastronomía podía ser una carrera profesional. Y desde entonces, pues creo que con gran fortuna y un gran boom en todos los 2000, el enorme boom, pues ahora tenemos cientos de escuelas que enseñan a la gente a comer y en algunos casos a percibir la comida como algo fuera de la cotidianidad, como algo que es digno de estudio y digno de tratar de desentrañarle sus misterios que los tiene. Claro, Entonces, sí, una cosa nueva, pero bueno, no sé, tendrá 30 años, ¿no? Una cosa así. sí. Y es que pues al final la comida, la gastronomía es cultura, es identidad, es lo que marca a un pueblo, a una
a un país, ¿no? Como le queramos ya. Sí, es algo que hay que notar, incluso pensando en turismo, ¿no? Antes la gente venía eh, a comer porque tenía que comer. Es decir, en pocas palabras, lo que venía a hacer es alimentarse. Y eso al rato lo vamos a comentar un poquito. Durante su estancia tienes que vivir, así es que comes. ¿Y qué como? Pues lo que hay. Y entonces había un menú turístico y pues ahí en todos los estados de la República había pancita, cosa que no existe, ¿no es cierto? En todos los estados de la República había chilaquiles verdes o rojos, en fin. Y total que bueno, tuvimos allí como cubriéndole la necesidad alimentaria a nuestros turistas. Pero ya no vienen a eso, ahora vienen específicamente a comer y vamos a ver qué comer con el sentido etimológico bien de comer, es decir, de compartir lo que están comiendo en su significado y no nada más en el objeto. O sea, no es nada más nutrirse, sino llenarse de cultura, de la identidad del lugar a donde van para regresar a sus casas un poco mexicano. O sea, con los chilaquiles bien puestos, con la torta bien amarrada, ¿no? Este, es una cosa importante para mí que entendamos que comer no es, o sea, va muchísimo más allá y que es necesario meternos a los significados eh, que abundan en nuestras mesas locales. Ni siquiera hay que ir a un pueblito ahí como a curiosear, ¿no? En tu propia mesa suceden unos prodigios de cultura geniales. Así es, y también yo creo que mucho tiene que ver, pues, el paso acelerado de nuestra sociedad, ¿no? Los ritmos de vida Sí, que nos dictan mucho los tiempos, inclusive para cuando te sientas a comer, ¿no? 10 minutos, sí. sopa, milanesa, una gelatina y chau. Cuando, Sí, es un poco como que hoy estamos tramitando la comida, ¿no? Eh, ya la tenemos medio preparada en un paquete, solamente la metemos al microondas o la freímos rápido, lo que sea. Eh, Se dice que ya no cocinamos tanto y la razón no es que que nos hemos olvidado de nuestra mexicanidad o nuestra humanidad, sino que hay que tomar en cuenta que la gastronomía como objeto cultural está sujeta a cambios y debe ser flexible, o sea, forzosamente. Muchas personas, ahora que hemos estado metidos en la parte de los recetarios antiguos, por ejemplo, nos dicen, es que eso sí era comer, ¿no? Y muchas abuelas nos dicen, ya la comida no sabe como antes. Y efectivamente no sabe como antes. Primero, porque cuando uno crece y se va haciendo grande, va perdiendo el sentido del gusto. Y las cosas efectivamente ya no saben igual. Y además dominan la emoción y la memoria. Entonces idealizas el pasado y dices, ya no sabe cómo antes. Pero la otra cosa es que ni los ingredientes son los mismos. O sea, ya un jitomate del siglo XIX no es el mismo jitomate de ahorita. O sea, están químicamente alterados. Y en aquella época tenían toda la mañana para hacer un mole. Es más, las recetas dicen, guarda los 7 días a que fermente y el almíbar y no sé qué tanto. Hoy no tenemos ni 10 minutos. Entonces, comer como comemos no es malo. Es la resolución gastronómica de este momento histórico, lo que requerimos ahorita. Lo que hay que tratar es de hacerlo mejor, ¿no? Y un poquito tratar de que no domine la industria en nuestro cuerpo y ser más sanos. Pero no comemos peor ni mejor que antes. Comemos como debemos comer hoy, dadas las circunstancias. Y eso es cultura, otra vez. claro, ¿qué más son el marco histórico en el que nos encontramos, ¿no? De lo que nos ha llevado este encierro que hablabas hace un momento con la pandemia, de guardarnos en casa y que nos ha hecho voltear a ver a nuestras cocinas, volver a abrir los recetarios de la abuela, a tomarnos ese tiempo y a compartir con quien estemos, porque hay gente que desgraciadamente está viviendo sola y está sola, pero que no Tengo, hemos estar en casa familiar, ¿no? La abuela o alguien que esté más cerca de nosotros, nos hemos sentado a compartir esas mesas y esas charlas largas después de, ¿no? tengo la impresión de que si algo hemos ganado con la pandemia es esta revaloración de la cocina casera, de lo que fuimos, de lo que solíamos ser. Tenemos un poco más de tiempo para dedicarle a la comida, y la cocina, para la plática posterior. Se puede prolongar toda la tarde, pues, ¿qué importa? No hay jefe que me esté molestando, ni quehaceres que no pueda hacer en la madrugada porque tengo insomnio. Además, todo se ha trastornado. Pero en medio de todo eso, yo pienso que hasta los snacks han cambiado, ¿no? Porque nos están diciendo, además,
que lo que comíamos mal es lo que más nos ha hecho daño en medio de esta pandemia. Somos los más afectados por comer mal. Así es que como que sirva de algo todo esto, ¿no? En medio de toda esta cosa horrible, yo creo que vale la pena rescatar pues esta parte propia de nuestra identidad familiar, que es la cocina. Cocinar con los hijos, cocinar con la mamá, ir a visitar a la gente con toda la precaución del mundo, eh, aunque sé que no se debe hacer, pero creo que muchos lo hemos hecho, con todos los cuidados, pero con tal de sentarse a la mesa a disfrutar de un café, de una plática, ¿no? Porque precisamente eso es lo que convierte el alimento simple, animal, en comida humana, ¿no? Es un poco por donde nos vamos a ir en unos momentos. Sí, claro, claro. Al final, hasta el hecho de el tiempo que tardamos en preparar, el tiempo que tardamos en comer, el tiempo que tardamos en levantarnos de la mesa, ¿no? Si estamos compartiendo con alguien, eh, y hasta para ir, el tiempo que tardamos para ir a hacer la compra de nuestros alimentos, escoger a dónde vamos, cómo lo hacemos, ¿no? Este, Y creo que estamos siendo un poquito más conscientes en el encierro de todo lo que estábamos haciendo muy mal, de lo que podemos hacer ahora y de lo que podríamos hacer mejor. Es un momento de quiebre y los momentos de crisis o de quiebre siempre traen buenas soluciones, siempre. O sea, si no estaríamos siempre en crisis, ¿no? O sea, el chiste es que en este momento coyuntural feo, pues hay que ver cómo viramos hacia un bonito, hacia un algo mejor. Y creo que en el asunto de la comida, sobre todo en nuestros entornos familiares, estamos en buen camino, quienes lo han intentado. Hay otros que se seguirán en la fritanga y en las chabritas y las cocas y cosas así. Bueno, eso ya es otro boleto, pero creo que hay una conciencia, ¿no? así Estamos en un es. momento de cambio importante. Claro, y habrá quien incluso haya tomado, y aparte de conciencia, haya descubierto un cocinero dentro, ¿no? Porque nunca se había atrevido a hacer algo en casa o a prepararlo él mismo. A mí me sorprendió mucho que todo el mundo se fue a hacer sus panes, pasteles, ¿no? Y eso es maravilloso porque también hay que arriesgarse a No, probar cosas. claro, claro. Y fíjate que no nos arriesgamos mucho. Arriesgarse sería agarrar un recetario de los años 50 o de los 70, como de Chepina Peralta, y cocinar como ella, ¿no? Ya no somos ni de los 50 ni de los 70. Eso hay que tenerlo bien claro. Hoy, una buena amiga me lo decía, ¿no? Hoy los recetarios ya no son de papel, son de video. Y esos videos te asisten continuo, lo puedes repetir 30 veces hasta que te sale como en la foto. Y entonces, pues cualquiera puede ser buen cocinero, aunque suene a ratatouille, es verdad, o sea, y más en estos momentos de crisis, se entretiene uno, familiariza uno, comer juntos, bueno, tiene un gran sentido, y pues es un gran descubrimiento, creo yo, de este momento. En medio de lo horrible, pues creo que podemos tener cosas muy buenas con la comida. Así es, y el tema de compartir. Hace un momento comentabas justamente por qué somos, ¿no? Comemos como humana, especie humana, pero también lo que nos ha dado el sentido de compartir desde el inicio de nuestra civilización, que yo creo que tiene Sí. mucho que ver con el tema de qué es comer, ¿no? Totalmente. Sabes que normalmente lo que el ser humano, hablando en términos biológicos, animales, haría, sería tratar de sobrevivir y necesita ingerir cosas. Ujú. Cuando tienes hambre, pues le entras a cualquier cosa que te alimente o que te haga pensar que te alimentaste, pero que sobrevivas. Y a eso sería la alimentación. Es un poco, pienso a veces, como cuando uno llega del trabajo, está en la casa sola por alguna razón y tienes hambre. Y entonces abres el refri. Y en el refri hay cosas. Siempre hay algo. ¿No? Hay toppers, o sea, toppers triangulares, redondos, nunca voy a entender eso, pero hay 30 toppers. Y entonces podrías calentarte rápidamente en una sartén, podrías calentarlo rápidamente en el microondas, podrías incluso hacerte unas palomitas, o sea, algo así. Y muchas veces, espero que así sea con varios, resulta que te quedas viendo el refrigerador, ¿no? Con toda la oferta frente a ti y acabas cerrándolo. Puesto que de echarle algo a la panza en ese momento, lo que estarías haciendo sería alimentarte, es decir, paliando esta dolorosa sensación que es el hambre. Te echarías cualquier cosa. La palabra es te tragarías cualquier cosa. Me tragué una cosa que había en el tope, ¿no? No hablas cariñosamente de ese momento porque no tuviste con quién, ¿no? Eso es alimentarse. Y es humano porque somos animales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando
esos alimentos se hacen en conjunto, ¿no? O sea, en conjunto quiere decir junto con alguien, o en común, ¿no? Más de uno sentado haciendo las cosas o comiendo. O cuando compartes, es decir, partes las cosas con varios a tu alrededor. La partícula com, a mí me parece súper importante en nuestra lengua porque el verbo que viene después de cualquiera, conjugar, por ejemplo, contacto, comulgar, continuidad, todo tiene que ver con algo o con alguienes que están a tu alrededor, no estás solo. Esa es una de las partículas más importantes. Y entonces, en latín hay un verbo que es edere, el verbo alimentarse, que es lo que harían los animales o nuestros antepasados homínidos. Pero si tú le pones com edere, se convierte en comida. Y entonces ya no es alimentarse, es comer. Y comer te llena de común unidad, o sea, hace comunidad. Y la común unidad produce comunicación. Y la comunicación es lo que sucede en la mesa, ¿no? Y entonces la comida es muy diferente al alimento. Uno, cuando traga, es como de, pues ya, me eché algo a la panza, sobreviviré. En cambio, cuando dices, comí excelente con mis amigos, es porque pasaste un gran momento, porque le tiraste la onda a alguien o te la tiraron, o porque resolviste un negocio, ya lo vamos a ver después. Pero la comida se hace en común unidad, o sea, en comunidad. Y eso es lo que la dota de enorme sentido, ¿no? Y te decía que me gustaría platicar acerca de eso, aunque lo hemos dicho en otros foros, pero la palabra comensal, pues lo podemos ver de dos formas. El negocio tiene comensales, es decir, gente que compartirá mesas con mensa, ¿no? O sea, va a tener mesas. Pero además son mis clientes. Entonces, realmente en un restaurante, una persona solitaria puede ser un comensal, aunque no comparta la mesa con nadie, pero ya haremos lo suficiente como dueños del restaurante o como gerentes o como capis o como meseros para acercarnos a esa persona solitaria y con unas palabras hacerle sentir que está en compañía. Sí. Otra vez, compañía, ¿no? Y compañía es de cum panis, el que comparte el pan, ¿no? Y si no se sienta a comer contigo el gerente, por lo menos se interesa por tu emoción. Es decir, se sienta contigo, más bien pasa contigo y te pregunta, ¿está todo bien? ¿Hay algún problema? No, no, estoy excelente, gracias, ¿no? Pero ese contacto humano de la voz o el interesarse emocionalmente por ti, ya lo volvió comida, ya no fue alimentación. Y Claro. además de que alrededor hay gente que está, no en tu mesa, pero están humanizando el entorno con sus pláticas, a lo mejor hay una música ambiental, a lo mejor hay humanos en la tele. Entonces, la verdad es que sí es de gran importancia el asunto de compartir, ¿no? Y de comunicarnos allí. Es lo que dota de humanidad al alimento para convertirlo en lo que ningún otro animal puede hacer, comer. Los Ya. otros animales se alimentan, nosotros comemos. Ok. Y esa es una parte importante que yo quería, pues, como recalcar, ¿no? O sea, empezar de que entonces, pues puede ser lo cotidiano que ustedes quieran, el comer, pero está totalmente lleno de significados y de cultura y de identidad y de sazón, ¿no? Que es nuestro Sí, siguiente cosa. sí, y ahí has dicho algo importante que es el tema de la empatía, ¿no? Porque justamente hay culturas, y yo creo que nosotros como mexicanos somos mucho de precisamente compartir y necesitamos estar con otro para comer. No nos gusta comer solos, en general, No, ¿no? hasta es medio vergonzoso, ¿no? Así como de, Exacto, exacto. Y cuando uno va a otros países, tiene oportunidad de otras culturas, pues los ves tan tranquilos, ¿no? Los franceses se toman su café ahí en una terraza, solos, su periódico. Es más, no quieren ni que los molesten, ni que los vean, ¿no? Son cuestiones ahí precisamente de lo que hacemos de identidad, de culturalidad. de herencia. Sabes, nosotros provenimos de un entorno latino, mediterráneo. O sea, bueno, una parte de nuestra cultura, aparte de la mexicana, mesoamericana, proviene de países en contacto con el muy fructífero Mediterráneo en términos culturales. Ahí es donde se crea una cultura de la mesa y de la agricultura y del sedentarismo. No podemos pensar lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la gente muchas veces come o cena sola, con su TV dinner, y bueno, a veces porque están solos y a veces porque quieren hacerlo. Pero sus comidas son cada vez, si te fijas, más individualizadas. Las porciones que les venden son más individualizadas. Tú aquí te compras una lata de pozole de la costeña y sacas 6 platos, no un plato, o sea, no es un pozole. La muestra de que lo gringo se está metiendo en nuestra cultura en eso es de esos tamales horrendos que vienen empacados de la costeña, ¿no? Que es Sí. un tamal,
O sea, no, un tamal no tiene ningún sentido. Son los tamales, porque los tamales son festivos, son comunitarios. O sea, y entonces, en ese aspecto, es cultural que nosotros seamos mediterráneamente compartidos, mientras que la gente que vivía en el norte de Europa, que eran cazadores-recolectores al mismo tiempo que las civilizaciones grandes estaban forjándose en el Mediterráneo, eran bárbaros. Y Ujú. vale la pena decirlo, lo bárbaro significaban varias cosas. Primero, no hablar griego o en su tiempo no hablar latín. O sea, no tenía nada que ver con la violencia, un poquito, pero no tanto. Es, ¿hablas o no la lengua buena, la lengua humana? ¿No? Chin, bárbaro, ¿no? Y tenías Ya. otras formas. Una de esas cosas era, ¿cueces tus alimentos? Porque si no los cueces o los cueces bárbaramente, así en un fuego directo, y no los pasas por agua y los guisas y los cocinas, bárbaro, ¿no? Para nosotros, la gente que viene a poblar Norteamérica eran de esa índole y eran cárnicos. Mientras que nosotros éramos agrícolas, ellos eran sumamente cárnicos. Y eso es lo que observamos en Estados Unidos, un culto al bistec, un culto a la buena carne, a la barbecue. Y no es que esté mal, es que ellos son así y pueden comer solos, no hay problema. Nosotros necesitamos mesa, ¿no? O sea, necesitamos ser comensales en ese aspecto. Entonces, es totalmente cultura lo que hacemos al comer y al preparar los alimentos y compartirlos. Bien, cierto, cierto. Sí, muchas veces eso nos da pena llegar a un restaurante o a una cafetería solo. Nos da pena esperar ¿no? Estamos esperando al hermano para comer juntos o a los padres para desayunar. Estás solo, no sabes ni para dónde voltear. Fíjate que es tan fuerte ese sentimiento que sientes compasión. O sea, Ya, pasas por lo mismo que el otro. Y entonces cuando ves a alguien comiendo solo, teorizas, ¿qué le habrá pasado? Se me hace que la han de haber plantado. Pobre, pobre, ¿por qué está solo? ¿No? sí, Hasta te dan ganas como de fraternizar de alguna manera. Él o ella ya encontrarán cómo hacerlo. Incluso puede platicar con la señora que está limpiando allí junto y como, buenas tardes, qué calor hace, ¿no? Esas pequeñas frases son importantes porque le dan sentido humano a la comida y es decir, compartir el espacio, no solo la comida, y en general toda la plática y todo lo demás, ¿no? Eso claro, es la importancia de comer, ¿no? Por principio de cuentas. Eh, perfecto. Después nos pasaríamos a la parte de la cocina, ¿no? A ver qué podemos rascarle por allí. No sé si nos cambiamos de tema a sazón. Vamos a Eh, hablar de sazón ahora. Si tiene comentarios, váyanos poniendo allí porque ya nos iremos enfocando también. Muchas gracias, Alberto. Pues sigamos al tema de ¿qué es el sazón? sí, bueno, de entrada es la sazón. Es La una sazón. palabra femenina, pero la usamos mal. Y ahora la cosa es, ¿ya qué importa? En realidad no importa, ¿no? Todo el mundo la usamos correcta e incorrectamente. Es como que a veces es femenina y a veces es masculina, y eso es muy bueno, ¿no? Porque como ya lo vamos a ver después, la cocina, sobre todo la visible, la profesional, pues los hombres la acaparamos y nos la robamos en algún momento de la historia. Somos los protagonistas, los hombres. Injustamente mandamos a las chicas, a las mujeres, al interior de la casa, ¿no? Al domus, a lo doméstico, a lo maternal, a la parte alimentaria, mientras nosotros somos los que damos gusto. Yo no estoy nada de acuerdo con ello, pero históricamente así sucedió. Es un poco triste. Entonces, bueno, la palabra sazón, nosotros hoy en día creo que la tenemos muy simplificada. Hablamos de sazón como si fuera esta capacidad de hacer que las cosas sepan bien, ¿no? Por ejemplo, una cocinera o un cocinero que no tiene buena sazón, pues su comida como que es sosa, no nada, ¿no? En pocas palabras, no comunica el mensaje que tenía que comunicar, ¿no? Porque la gastronomía es un lenguaje de comunicación y tiene que estar codificado para cada área en específico, de manera que un mexicano sabe cómo sabe lo mexicano. Hay saber y sabor, son dos palabras que se vuelven a juntar etimológicamente. Eh, entonces, alguien que tiene una mala sazón, pues puede haber ido a las mejores escuelas y todo lo del mundo, pero su comida no emociona, no comunica. Eh, Oye, ¿qué tal está? ¿No? Le falta sazón, dirían algunos, ¿no? Otra excepción, un poco más práctica y técnica, es ponerle sal a las cosas. Ya ven que entre las especias que es probable que la sal sea la más notable y la más accesible e importante. Decimos que algunas cosas son la sal de la vida porque da sabor.
¿no? Y para muchos la sazón es como, es muy simple, pero administrar la sal en la comida, ¿no? Son los menos, pero se puede. Y existe una forma un poco más profunda, pienso yo, de pensar en la sazón, que tiene que ver con el conocimiento que una persona que cocina adquiere o requiere para convertir el alimento en comida. Es decir, Mm, porque la cocina es este laboratorio donde los alimentos se transforman en dos sentidos. Uno, en el químico, que es ponerle sal y especias y causar una cosa química. Pero está el laboratorio de los sentidos y de la emoción y de los significados. Eh, Algo crudo se vuelve completamente diferente en términos de significado cuando ha sido cocido. O sea, nosotros no nos comeríamos una vaca, ok. pero transformada y procesada en bistec me la comería feliz. Nadie va a ir con el borreguito que amamos a morderle los cuartos traseros o el lomo. Pero hecho barbacoa y desintegrado ese animal me hace mucho sentido. Así Ya. es que la cocina es ese lugar donde todo cambia por conocimiento, cambia de sentido y de significado. Eso es, en mi opinión, la sazón. Originalmente es probable que la palabra sazón tuviera que ver con la gente que cocinaba y las temporadas que debía administrar en su alacena o en su haber, ¿no? O sea, el cocinero de antes tenía una gran capacidad de entender el entorno y de proveer las mesas con lo que tenía en disponibilidad. O sea, si es temporada de granadas y había chiles poblanos, pues probablemente puedas hacer un chile en nogada. Pero eso nada más ocurre entre agosto y octubre. Es la Ya. temporada. Ahora, ¿puedes hacerlos en febrero? Sí, sí puedes. Si te traes la granada del hemisferio sur, contaminando asquerosamente y siendo poco sostenible, puedes tener granada. ¿Y puedes tener chiles en nogada? Sí, sí los puedes tener. Pero ¿a qué te van a saber fuera de temporada? Cuando están asociados a la patria, al grito, al tequila, a la reunión familiar. No tiene ningún sentido. Entonces, ya lo hemos platicado en otros lugares, pero es verdad que el ser humano consume mucho más significados que alimentos. O sea, somos seres culturales. Animales dejamos de ser hace un rato, en términos culturales. Fisiológicos somos animales. Entonces, la sazón, que en francés es la misma palabra, pero significa temporada, es la administración de las temporadas y de lo que éstas nos pueden ofrecer para darle a nuestros comensales salud física y gusto. Ok. Entonces, eso es lo que haría un cocinero, por ejemplo, medieval, que conocería que los recetarios medievales lo que tenían era comida de verano, comida de primavera, comida de otoño y comida de invierno. Las de invierno normalmente son puras conservas, porque es lo que guardas de todo el año. En la temporada de verano y todo, cuando están las frutas efervescentes, como ahorita en nuestros mercados, es la época de empezar a hacer mermeladas, es la época de empezar a comer fresco, no solo porque nos quita el calor, sino porque lo requerimos. Entonces, nuestro cuerpo está vinculado a las temporadas del mundo. Y si tú conoces conoces la sazón que se requiere para cocinar bien en ese momento histórico. Eso era ese conocimiento del que hemos hablado, que nuestras abuelas y nuestras mamás tienen de manera empírica, porque han cocinado y han visto el mercado y saben, no, las limas, no, las limas hasta noviembre, diciembre, ¿no? O sea, no hay en otro momento. Agua de lima, cítricos, bueno, pues de la época cuando los requerimos humanamente. La vitamina C en diciembre, ¿no? Bebidas calientes llenas de energía y vitamina C, pues solamente en diciembre, cuando estamos muertos de frío. Conocer esos detalles y lograr que se conviertan en platillos, eso es la sazón. Y solo se puede lograr viéndolo y haciéndolo en la cocina. Hasta hoy yo no conozco ni un solo libro que te diga adquiere una buena sazón y que acabando de leerlo cocines como Ferran Adrià. No, no sucede. O leyendo el recetario de tu abuelita y siguiendo minuciosamente no te va a salir igual porque no tienes la sazón, ¿no? Y eso es lo que nos pasa muchas veces en fiestas como la Navidad, cuando una tía hace los romeritos y luego cuando se muere la tía o falta la tía, pues yo los hago y nunca saben igual. Nunca. Yo bromeo, pero es que no estabas comiendo romeritos, quizás genéricos, estabas comiendo tía, estabas comiendo emociones, estabas comiendo significados. Y eso es lo que cambia totalmente, ¿no? Tenía una sazón propia la tía y se murió y es inigualable.
porque está ligada a la emoción, ¿no? Entonces, pues, hasta decíamos en el castellano un poco antiguo, ¿no? Eh, en tiempos del presidente López Portillo pasaba tal y tal, y a la sazón se fundaba la primera escuela de gastronomía que era el Claustro de Sor Juana, por decir algo, ¿no? O sea, y al mismo tiempo, en la misma temporada pasaba esto. Entonces, la sazón tiene que ver con ese conocimiento y nuestra vinculación con el entorno. Algo que lamento pensarlo de esa forma, pero no estoy seguro que funcione igual hoy cuando tenemos elementos en la mesa o en la cocina, los que queramos, cuando queramos, porque siempre hay un comercio globalizador que me pone los ingredientes aunque no sea temporada, ¿no? Y yo lo Es veo como una pérdida de identidad. completamente es el tema de la nutrición, ¿no? De los alimentos. Y es aquí donde hay un paréntesis, justo nos comenta Florecilla Rux. Y entonces, ¿cómo llegamos a comer pan de muerto en agosto, rosca de reyes en diciembre? ¿En qué momento se perdieron esos significados? En el Ay, momento, pienso yo, en que delegamos ese tipo de cosas a industrias panificadoras o a industrias como los supermercados. A ver, a Walmart o a la Comer o a quien sea, lo que les interesa es vender. ¿Estamos de acuerdo? Se han dado cuenta que nos encantan los panes de muerto y se han dado cuenta de que amamos la rosca de reyes. Si ellos pudieran, la tendríamos todo el año, como de hecho ha sucedido ya hace un tiempo, en que el pan de muerto, que antes era un pan sobrio, delicioso, pero que tenía una significación medio de duelo y de compartir durante el duelo, en un momento específico que es el Día de Muertos, en un momento frío para el alma y el corazón, puesto que se fueron los que amabas, estás frío, requieres de un panecito caliente con un chocolate reconfortante, tiene significado. Pero si tú te lo llevas a agosto, pues no hay muertos, los campos no están amarillos todavía, los campos no han muerto. Si ustedes se fijan, en ese momento los campos se van a flores amarillas. Es un momento especial, los campos mueren antes de el solsticio de invierno cuando viene el nuevo ciclo. Tiene todo un sentido enorme, pero la verdad es que nos ha ganado los golosos y que queríamos tener pan de muerto cualquier momento del año. Y hay panaderías que ahora ya te dicen, tenemos pan de muerto todo el año. Pues ¿sí? yo lo que les pregunto es, ¿y por qué no usas la misma masa del pan de muerto y haces otro pan y los haces felices? Pero ahí nos damos cuenta que lo importante es que sea pan de muerto. La masa es muy simple. O sea, es una masa con naranja. Creo que hasta yo la podría hacer. No es cierto. Pero no hace falta ser un enorme repostero para hacer un pan de muerto. Entonces, ¿por qué nos molesta tanto que esté fuera de temporada? Pues porque la forma tenía un significado y el instante de compartirlo, de partir el muerto y de compartir el muerto, algo tan culturalmente mexicano, carece de sentido fuera de temporada. Así. La Rosca de Reyes celebra el inicio de un ciclo anual con el nacimiento de esta deidad cristiana. Ujú. Si el niño no ha nacido, ¿qué sentido tiene una Rosca de Reyes? No lo tiene, y menos encontrarnos un niño adentro, si no ha nacido, nace el 25 de diciembre. Sí. Entonces el momento en que esto pasó es que la gula nos ganó. O sea, Ya. somos golosos, Sí. y no golosos cualquiera, somos gourmet, porque podrían darnos cualquier pan que tuviera el sabor de la rosca o el otro, pero queremos rosca y queremos pan de muerto, ¿no? Es súper Sí. importante. Es cierto, es verdad, es verdad. Perdón, vamos a comentar un poquito que nos están poniendo varios comentarios por aquí. Dice, ¿podrías repetir por favor la frase, las personas consumen más significados que alimentos? ¿Era así? Sí, la frase es de Massimo Montanari, que es uno de esos estudiosos de la gastronomía a nivel cultural y que en México se lee muy poquito, pero bueno, Massimo Montanari. El libro se llama La comida como cultura, editorial Ok. TREA, y de ahí es donde yo he tomado esta frase, ¿no? Los seres humanos consumimos más significados y emociones que alimentos. O Ok. sea, los alimentos, dejémoslo en lo animal, lo que razonamos y nos emociona, eso es lo que más nos interesa del momento de consumir. De Entonces, consumir. pues esa sería la frase, ¿no? La máxima de Montanari. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está, Lila. Gracias. Por aquí nos pone bastante interesante. Teocintle, taller, saludos. Eso
cierto, que un pozole mixteco mismo país. Me enseñó a hacerlo, jamás he vuelto a saber igual, por más que trate de reproducir. Lo que hay que encontrar ahí es una sazón propia. O sea, ahora apropiatelo y tus hijos dirán, o sus hijos o sus parientes dirán, no hay ningún pozole mixteco como el que hace tal, ¿no? Es por generaciones. Y sí, nunca va a volver a saber igual porque la persona que lo hacía ya no está. Era un complemento importantísimo tener a esta persona, probablemente una anciana o alguien ya mayor en la mesa, con toda la sabiduría, con toda su experiencia y con todo el amor acumulado, la admiración que uno siente. Cuando uno no está, las cosas dejan de comunicar, ya no está, ya no saben igual. Eh, no es que sea malo, es que ahora pienso yo que pues, ahora hay que crear un nuevo pozole mixteco para estas generaciones nuevas, ¿no? Y a lo mejor hasta hay Claro, que cambiarle la forma, a sí, lo mejor. sí, lo que tú, y sigamos el recetario, pues cada quien, o sea, si en una familia hay 5, pues habrá 5 pozoles diferentes, ¿no? Sí, Este, claro. Sí, bueno, ya al ratito vamos a hablar un poco de la emoción, pero es efectivamente eso. El valor que tiene la mesa para nosotros los seres humanos es esencial, ¿no? La mesa es el lugar donde nos humanizamos más y donde compartimos todos los momentos del día, donde peleamos, donde discutimos, donde nos enamoramos, donde negociamos. La mesa es primordial, primordial. Ahora, cada pueblo y cada grupo humano tiene una mesa diferente. O sea, pues, o sea, un trapo sobre el césped, pues, en un picnic puede ser una mesa, ¿no? Siempre y ya, cuando pase lo correcto para un picnic y no claro. queramos hacer una mesa gourmet ahí, pues igual no funciona, se nos van a caer las copas, no es el lugar. O sea que la mesa también tiene este enorme significado. Y entiendo bien que lo percibamos como una pérdida cuando alguien se va y no saben igual las cosas, o cuando vemos que alguien experimenta con nuestra comida. Cuando solía enojarme cuando veía experimentos como moles, una gotita de mole y cosas así sofisticadas. Creo que voy entendiendo que es el mole del siglo XXI y que estoy Ya, tratando de vivir en el siglo XX o el XIX cuando ya no es ni el siglo XX ni el XIX. Necesito adecuarme. Como ese mole se adecuó, yo también como consumidor tengo que adecuarme a ese cambio en la cultura. Se requiere, porque si no, pues me voy a morir. O me voy a morir de nostalgia y de pena, ¿no? cierto. Sí, sí, es verdad. Por aquí se va perdiendo la identidad gastronómica por falta de conocimiento de mucha gente que hay productos de temporada, completamente. Por Yo la, pienso que uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es el desconocimiento de las temporadas de nuestro planeta. sí, Eh, Está muy rico tener de todo, de verdad, está excelente, pero hay que darnos cuenta que hay algunas veces que el maíz viene de Sudáfrica o que nuestras cosas vienen de China, donde mucha gente murió en el campo por producirlas y otras más están por morir durante el traslado, que se les paga como trabajo esclavo con una taza de arroz ujú, para que ellos produzcan y cuiden lo que nosotros nos vamos a comer o vamos a gastar aquí. Y eso es terrible. O sea, eso es cero sostenible. Eh, Tenemos de alguna forma que encontrar cómo reconciliarnos con el mundo. Y sabes que eso está sucediendo. O sea, poco a poco, insisto, es el momento coyuntural y no vemos cambios ahorita, pero está empezando a pasar. Azoteas verdes, huertos comunitarios, hidroponía en casa. Todo eso está cambiando y estamos compartiendo esos conocimientos. Y estoy seguro que en un futuro seremos mucho más sustentables y volveremos a respetar las temporadas, porque nosotros solemos quejarnos de la contaminación y creemos o asignamos la contaminación a los vehículos o a la industria. Y sí es importante que sepamos que el 60% de las cosas que echan a perder nuestro entorno, de las que crean gases de tipo invernadero, es la agricultura. Lo que ujú, comemos está matando. Y eso es por exigirle cosas al campo fuera de temporada, por querer consumir tanto siempre. Antes cierto. éramos mucho más amigables con el entorno. Si había jitomates bola, pues te comías jitomates bola. Pero ahora quieres cherries, saladet, bola y uno que traigan de España, porque solo allá se da bien bueno, ¿no? Quieres tener 5 jitomates diferentes. Y eso es poco sustentable. Y sí estamos perdiendo identidad con eso. ¿Sí? Claro, claro.
identidad gastronómica y demás. Y aquí justo dice también la modernidad y la posmodernidad han hecho que la sazón tergiverse la comensalidad. Pienso que en parte sí, nos hemos vuelto mucho más aislados. O sea, creemos, hay por ahí un antropólogo maravilloso que es Marc Oye, que habla acerca, tiene un pequeño libro buenísimo que se llama La comunidad ilusoria, ¿no? Y es que creemos estar comunicados, tenemos 1800 amigos en Facebook o en Twitter, seguidores en Twitter o en Instagram, y en realidad estamos solos en nuestra casa frente a la computadora comiéndonos una dona Bimbo, ¿no? O sea, así de ese tamaño. Estamos solitarios, atrapados en la hipercomunicación, en esta ilusión de que hacemos comunidad y esto ha forjado nuevas formas de comer y de ver los alimentos, definitivamente. Ahora, en vez de verlo como algo malo, más bien hay que mejorarlo, dado que ya no va a cambiar. O sea, nosotros ya no podemos volver a ser seres del siglo XX. Esos ya estamos viejitos. O sea, bueno, ya estamos entregando el equipo. Hay otras generaciones nuevas que van a ver las cosas como no nos gusta a nosotros, pero es su forma de verlo. Entonces, nosotros al quejarnos de ese tipo de cosas, estamos como los que en los 60 se quejaban del rock and roll, ¿no? Es música satánica, están locos, malditos rebeldes. Sí, así estamos nosotros, pero esas generaciones son las que están ahorita, las que pujaron porque comiéramos de cierta forma. Y ahí vienen otras nuevas. Tengo la impresión de que lo que tenemos que hacer es considerar la gastronomía como un elemento cultural flexible y cambiante y que se va a llenar con la globalización de elementos ajenos, se va a contaminar, pero esto solo la va a hacer más grande, no la va a deteriorar, ¿no? Sí hay que ser tradicionales, sí, pero no al grado de quedarte con tu tradición y esos paladares nos vamos a morir. El mole tiene que evolucionar, el pozole habrá de evolucionar, el arroz a la mexicana va a evolucionar, ¿no? O sea, es necesario porque los paladares de antaño se están extinguiendo y los paladares nuevos lo entienden de otra manera diferente. Y no es peor, es diferente, nada más, Así ¿no? es. Son Entonces, otros, pues, sí, no te escuché ahí esa última parte. perdón, son otros tiempos. Y es eso, Sí, las civilizaciones han evolucionado y hoy toca esto, siglo XXI. eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. O sea, si la literatura cambia, si el lenguaje cambia, hace rato hablabas tú, por ejemplo, del Chilangonario, un libro que yo compilé en las calles en el 2012. Yo lo releo ahora y está lleno de cosas que ya no se usan y solo han pasado 8 años. O sea, ya son arcaísmos. Wow. Entonces, hay algunas comidas que son arcaicas ya, ¿no? Y necesitan una remodelación urgente o se morirán con sus antiguos consumidores. Mucha gente se quejaba aquí de la desaparición de un restaurante muy famoso, el Churchill's, un restaurante muy elegante y muy inglés. Y dice, tristemente la pandemia se lo llevó. No, es que ellos no cambiaron el concepto y sus viejitos que iban allí se murieron. Yeah. Y los jóvenes ya no valoraron igual, pero no porque no les importe, sino porque ellos tienen otras cosas que valorar, necesitan moverse. O sea, la vida de nosotros, los más grandes, no es la vida de nuestros hijos. No, no, no lo es. ¿Por qué habría de serlo nuestra comida? Necesitamos moverla, cambiarla, ¿no? Encontrar nuevas sazones, nuevas formas, nuevas síntesis, nuevas soluciones, nuevas mezclas. Eso es lo de hoy. Eso es lo de Yeah. hoy, ¿no? Claro, Entonces, es verdad que hay que, tendrá que haber las dos perspectivas, ¿no? La comida tradicional y la comida de vanguardia, ¿no? sí, claro, claro, encontrar un equilibrio. O sea, aquí lo que Exacto. no se pide que desaparezcan nuestros moles y nuestros guisados de calabacitas que en pipián, ¿no? No, pero necesitan probablemente una remodelación para los nuevos paladares. Quizás las porciones más chiquitas, quizás los elementos más gourmet, quizás la inclusión de nuevos sabores en fusión, lo que sea. Y sí, seguir haciendo las calabacitas con carne de puerco en la casa, ¿sí? Pero tal vez no las volvamos a ver en un restaurante nunca. Y no es un pecado, es que nuestros paladares evolucionan, ¿no? Claro, No es algo malo. La gastronomía tiene que ser móvil y flexible. sí, perfecto. Oye, Alberto, estamos todavía, bueno, nos quedan unos 10 minutitos. No sé si les Sí, parezca, cortamos y reiniciamos video para que no nos vayamos a quedar ahí colgados a la mitad. ¿Sí? desde Venos un... luego.
y reiniciamos. Gracias a todos. Hasta ahora.